Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Bueno, mi nombre es Darío Loforte, como les decía en el video de presentación, y en este capítulo de la actividad vamos a trabajar sobre lo que es gestión integral de puntos de venta. Para utilizar alguna analogía, vamos a trabajar sobre 4 píldoras en las que vamos a desarrollar lo que sería la gestión integral de estos puntos de venta que les toca. La primera de estas píldoras está orientada directamente a trabajar sobre lo que es el proceso de atención al cliente. La segunda píldora tiene que ver con lo que es la operación y la gestión de depósitos y compra. El tercer punto que vamos a trabajar, esta tercera píldora, tiene que ver con lo que es el proceso de higiene y bioseguridad. Y la cuarta píldora tiene que ver con lo que es la gestión de documentos que en general se van generando y les toca gestionar durante la actividad. El primer punto que vamos a trabajar, les decía que tiene que ver con el proceso de atención al cliente, esta atención que puede ser tanto personal como de manera telefónica o alguna otra herramienta que hoy uno tiene a disposición, como alguna herramienta digital, pero siempre que el cliente se contacta con nosotros es porque tiene una necesidad, sobre todo cuando llega a una farmacia, ¿no? A un punto de venta como el que tienen ustedes. Y esa necesidad básicamente, en la mayoría de los casos, tiene que ver con resolver algún problema. Eh, este proceso siempre uno recomienda o tiene que ser de manera empática, de manera proactiva, de esto que siempre decimos, ponerse en los zapatos, ponerse en el lugar del cliente que viene a nuestro lugar. Esto, como le decía, tiene que ver básicamente porque viene y se presenta con un determinado problema, con una necesidad, incluso muchas veces hasta una necesidad planteada desde la urgencia. Entonces es muy importante trabajar desde ese lugar de la generación de la empatía con la persona que se presenta en nuestro punto de venta. Este es un momento en donde tenemos que trabajar sobre la escucha activa, digamos, ¿no? Esto de estar siempre permanentemente prestando atención a cuál es el problema, cuál es la situación, de qué manera podemos llegar a resolver esa situación. Por eso siempre planteamos esta situación de no solo ser receptivo de una cuestión, sino trabajar sobre un modelo más proactivo en el proceso de atención. Eso se da siempre a partir de este proceso de escucha activa, de interpretación de lo que nos está diciendo, incluso hasta de las cosas que por ahí el cliente no nos está diciendo, pero que nosotros a partir de ese proceso de percepción de lo que nos está diciendo podemos interpretar alguna situación. Siempre es importante esta cuestión de la generación, como les digo, de la generación de la empatía, porque esto es lo que nos permite pasar de una situación totalmente reactiva, reaccionar frente a lo que el cliente nos está diciendo, a una cuestión proactiva. De alguna manera, ese traspaso de una situación reactiva a una situación proactiva es lo que nos permite, incluso a veces no pudiendo resolverle la situación al cliente, porque a lo mejor podemos no tener disponibilidad de lo que el cliente está buscando por alguna de las razones que ustedes tienen más que conocidas. La receta no está bien confeccionada, lo que nos está pidiendo no lo tenemos en el stock, puede haber faltantes, bueno, nada, todas estas cuestiones que son comunes en los puntos de venta. Pero cuando el proceso de atención se da en ese ida y vuelta con el cliente de esta manera empática, proactiva, en pos de resolver la situación, hace que, como les digo, aún no pudiendo resolver la situación, ese cliente vuelva a nuestro lugar. Y esa es la clave de cualquier proceso de atención al cliente y en cualquier orden, no solo en un punto de venta como el que ustedes tienen que gestionar en cualquier negocio, en cualquier organización, en cualquier tipo de negocio. Porque eso es el gran desafío que tenemos nosotros en las organizaciones, ¿no? El proceso no solo de dejar a nuestro cliente conforme con lo que le dimos, con lo que le hemos provisto, sino el proceso de fidelizar al cliente, porque esa es la clave de poder retener al cliente, que es nuestro gran desafío en un modelo en donde la competencia es altísima, en donde el cliente se vuelve cada vez más especialista. Me imagino que les debe pasar de que muchas veces el cliente llega al punto de venta y tiene perfectamente claro qué es lo que necesita porque lo estuvo buscando en Google, ni siquiera con algún profesional.
Entonces, ese cliente que se vuelve cada vez más especialista es un desafío para nosotros en nuestro proceso de atención. Y ahí es en donde tenemos que trabajar nosotros en esa generación de fidelización del cliente. Ese cliente fiel es el cliente que va a volver permanentemente, ese cliente fiel es un cliente que está retenido, es un cliente que cada vez nos cuesta menos trabajo atender, es un cliente que es más fácil de gestionar, es un cliente que va a recomendarnos frente a otras locales de la competencia, es un cliente que no nos demanda tanta energía en términos de retención, porque precisamente es un cliente fiel. Ese proceso de fidelización del cliente se logra a partir de este proceso de escucha activa y de estar resolviendo permanentemente las necesidades y no solo, como les digo, aún no pudiendo proveerle de lo que está necesitando. Pero cuando el cliente siente que le hemos resuelto esas expectativas desde alguno de los lugares que en su inconsciente están presentes, es un cliente que va a volver de manera permanente. Eso va a hacer que, por supuesto, nuestro trabajo, nuestra actividad sea muchísimo más sencilla, muchísimo más fácil. Y esa es la clave de cualquier proyecto, de cualquier proceso, de cualquier negocio que sea sostenible en el tiempo. Y ese termina siendo nuestro gran desafío, sobre todo en el de ustedes, que están al frente de ese punto de venta, que están gestionando de alguna manera ese punto de venta. Y esto no solo es de cara al cliente externo, al cliente que viene, que se presenta y al que tenemos que resolver una determinada necesidad. Esto también se da en nuestros equipos de trabajo, con nuestros colaboradores, con nuestros compañeros de trabajo. Pensemos que ellos también son clientes en nuestro proceso interno y también es clave entender cómo está funcionando nuestro proceso interno. De alguna manera esta actividad que están haciendo de formación o sensibilización tiene que ver con desarrollar, con mejorar algunas competencias que ustedes tienen. Entonces, entender cómo podemos satisfacer esas necesidades y expectativas de nuestros propios equipos de trabajo es clave, porque entendiendo cómo funcionamos internamente, cómo funcionan nuestros procesos internos, cuáles son las necesidades y expectativas que tienen nuestros propios equipos, indudablemente que es mucho más fácil resolver las necesidades del cliente que se presenta en nuestro punto de venta para poder resolver esa necesidad que está teniendo, esos procesos de comunicación interna que muchas veces no se dan naturalmente por la misma dinámica del negocio, por la misma complejidad, por las mismas situaciones de contexto y coyuntura que hacen que a veces no estemos con todas nuestras energías a disposición y hay veces que, por supuesto, nos tocan clientes externos difíciles que nos afectan en nuestro desempeño y en nuestra forma de proceder, incluso también impactando en nuestros colaboradores y en nuestros equipos y en nuestra estructura interna. Entonces, el desafío permanentemente, cuando uno está orientado al cliente interno y al cliente externo, el proceso de fidelización de los clientes internos y externos se da casi naturalmente. Y esto es lo que hace que nuestros procesos, nuestras organizaciones, se den en un proceso evolutivo, en un proceso de mejora continua y en un proceso de que sea sostenible en el tiempo. Y como les decía, esto hace que en definitiva las organizaciones terminen siendo sostenibles. ¿Por qué? Porque los clientes nos vuelven a elegir de manera permanente. Esto tiene que ver con este proceso proactivo en lo que es la gestión de atención al cliente. Insisto en esto, en cualquiera de los medios por los que el cliente se presente. Como decíamos al principio, puede presentarse personalmente, puede ser un proceso de atención telefónica o incluso por canales digitales, esto que termina no siendo tan personal, ¿no? Pero hoy estamos entrenados para poder contestar hasta un mensaje de una manera que del otro lado se perciba que hemos generado esta conexión con la persona que se está comunicando, cuidando situaciones simples, ¿no? Sabemos que cuando estamos frente a frente, digamos, hay cuestiones que tienen que ver con la imagen, la presencia y demás cuestiones, algunas que las vamos a desarrollar en las próximas píldoras, tiene que ver con eso. Pero muchas veces uno en el proceso de atención, incluso telefónica, a veces estas cuestiones se pierden. Entonces, el tono de voz, la forma de comunicarse, el respeto, esta generación de empatía se da en un proceso de atención telefónica. Y lo mismo ocurre cuando nos estamos comunicando con el cliente por canales totalmente digitales, que parecen totalmente impersonales. Pero seguramente les pasa a ustedes, digamos, cuando reciben algún mensaje y ese mensaje viene escrito todo con letras mayúsculas, parece que nos estuvieran retando. Fíjense cómo una forma simple de escribir o de responder a un mensaje puede impactar
de alguna manera en la persona que está del otro lado, en utilizar una mayúscula permanente, en no saludar correctamente, en no percibirse cordial a la hora de contestar, aún en medios digitales, tiene un impacto tremendo en el cliente que está del otro lado. Entonces, la recomendación siempre, y como para redondear esta primer píldora en el proceso de atención al cliente, las claves son la generación de empatía, entendiendo que el altísimo porcentaje de la gente que se presenta en nuestro punto de venta viene con un problema, tiene una necesidad en muchos casos de urgencia y con cierta complejidad y con un alto grado de complejidad a veces. Entonces, esa sensación, esa generación de empatía termina siendo clave para que la persona cuando se retire de nuestro punto de venta o termine una comunicación telefónica o por algún otro medio digital, sienta que le hemos dado respuesta aun cuando no le hayamos podido proveer lo que venía a buscar en nuestro punto de venta. Considero que eso termina siendo clave y sobre todo, como les dije en algún momento de estos minutos, tiene que ver con la generación de un proceso de fidelización de ese cliente, que es la clave en la gestión de cualquier punto de venta y es la clave en cualquier negocio.